Bueno, muy buenas noches, tengan todos muchachos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a continuar viendo la unidad número 4, denominada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Dentro de esta unidad nos tocaría hoy lo que es las consideraciones importantes previas al cierre del proyecto, con lo cual estaríamos finalizando nuestra cuarta unidad del curso y completando los contenidos correspondientes a nuestro examen final. En primer lugar, debemos tomar en consideración que para el éxito de cualquier proyecto, sea del tipo que sea, es necesaria una adecuada gestión de los riesgos, siendo fundamental que esto ocurra de manera temprana, antes de comprometer con el cliente los diferentes aspectos que van a constituir nuestro trabajo, es decir, el alcance, las fechas de entrega y el presupuesto. Por ello, una vez identificados los riesgos, sus planes de respuesta deben ser contemplados en la planificación del proyecto a través de cambios en las actividades, modificación de los procesos de trabajo, inclusión de holguras y reservas de presupuesto, así como también en las decisiones relacionadas con la incorporación de personal con mayor experiencia o en la subcontratación de terceros para que se encarguen de la realización de ciertos servicios y ciertos elementos de lo que es el proyecto, ya que debemos estar pendientes de todos estos factores que van a afectar a nuestro proyecto. Vean que allí tenemos lo que es el alcance, que serían los requerimientos que hemos pactado con el cliente cumplir, el cronograma que está relacionado con las fechas, con la organización del trabajo, el presupuesto que está relacionado con los costos y el recurso humano que serían las personas que van a realizar dicha labor. La gestión de riesgos de un proyecto no concluye cuando termina la planificación inicial, ni tampoco cuando se han identificado los riesgos y se han comunicado a los responsables, sino que la misma debe continuar durante toda la ejecución del proyecto por medio de procesos de seguimiento continuo de los diversos riesgos, así como la implementación de los planes de respuesta establecidos en caso de que alguno de los riesgos se termine materializando. Recordando algunas cosas que ya vimos previamente. Recuerden que para que se pueda producir un riesgo, deben estar presentes dos elementos fundamentales. La vulnerabilidad, que es de tipo interna. Bueno, lo voy a escribir hasta aquí, ya usted sabe. Vulnerabilidad, que es de tipo interna, es una falla potencial. Y la amenaza, que vendría a ser ese detonante de origen externo generalmente, que va a hacer que el riesgo termine convirtiéndose en una realidad. Si uno de estos dos componentes falta, es muy baja la probabilidad de que el riesgo se produzca realmente. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no podemos manejar, manipular los riesgos, solamente podemos prevenirlos las amenazas, perdón, solamente podemos prevenirlas o podemos
corregirlas después de que ya se han producido. En cambio, las vulnerabilidades, por ser de carácter interna, podríamos controlarlas, podríamos minimizarlas más eficientemente si conocemos realmente nuestro sistema. De allí que sea necesaria la existencia de ciertos planes de respuesta al riesgo, los cuales van a determinar la manera en la que vamos a actuar en caso de cada una de estas situaciones, así como también las responsabilidades vinculadas con ellos. Vean en primer lugar que tenemos 4 tipos básicos de respuesta: evadir, mitigar, transferir y aceptar. En primer lugar, cuando hablamos de evitar, consistirá entonces en eliminar la amenaza al eliminar la causa, es decir, la vulnerabilidad. Esta estrategia se utiliza principalmente cuando se trata de riesgos críticos, ya que para poder utilizarla se debe poder identificar con precisión el riesgo en la fase inicial del proyecto. De lo contrario, resulta sumamente complicado, ya que cualquier cambio que se produzca en una etapa posterior del proyecto resultaría demasiado costoso. La segunda estrategia de respuesta sería mitigar. En este caso, lo que se busca es disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o también disminuir su impacto sobre el sistema. En realidad, no se trata de que el riesgo no se vaya a producir nunca, sino que debemos estar adecuadamente preparados para enfrentarlo en el momento en que se produzca. La siguiente estrategia sería la de transferir. Esta consiste en trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Es importante tener en cuenta que con este tipo de respuesta no se elimina realmente el riesgo, sino que se le transfiere, se encarga a otra persona, a otra área, la responsabilidad de gestionarlo. Dicho receptor debería estar más capacitado que nosotros para poder resolver al respecto. Esta es una estrategia sumamente colaborativa que implica compartir los riesgos cada vez que sea necesario. Aquí deben estar pendientes de algo. No es solamente que cada vez que yo no pueda manejar un riesgo se lo paso a otro, sino que también debo estar dispuesto a aceptar que los riesgos de otros me sean transferidos a mí. Es un compartir la carga para poder mejorar la eficiencia del sistema. Vean que aquí tenemos que es una responsabilidad compartida. Yo delego o transfiero ciertos riesgos a otra persona, mientras que esa otra persona me transfiere a mí ciertos riesgos o los asume. Entonces, ambos deben estar en la capacidad de ayudar al otro. No es simplemente una relación de esas de dame, dame, dame y nunca pedir, pedir, pedir y nunca dar, sino que debe ser igualdad para ambos, ya que hay ciertos elementos, ciertos momentos en los cuales nosotros vamos a estar más capacitados que la otra persona para resolver,
Y si ya nosotros le estamos poniendo cierta carga de trabajo adicional, también deberíamos ser capaces de recibir parte de su carga para poder aliviarlo y que así pueda ayudarnos en lo que está realizando. La cuarta estrategia se denomina aceptar. En este tipo de respuesta se toman las consecuencias del riesgo. Por lo tanto, no se realiza ninguna acción para poder gestionarlo. Esto puede darse tanto de modo activo, que sería cuando dejamos establecida una política de actuación en caso de que se materialice, o de modo pasivo, que sería cuando no hacemos nada ante el riesgo identificado. Esta respuesta solamente es válida cuando el riesgo no es crítico. Aquí la clave del éxito sería aprender de nuestros fracasos. Estamos hablando de pequeños problemas que somos incapaces de resolver de ninguna forma y que al final de cuentas tenemos que resignarnos a dejarlos a los efectos, las consecuencias que ellos puedan traernos. Vamos a ver aquí, a ver qué tanto están haciendo caso, a ver si están despiertos. Señor, vamos a ver aquí. Uno, dos. Señor, vamos a empezar por abajo ya que hay poquito. Señorita Yanina, ¿en qué consistiría lo que es la respuesta de evitar? Si no tiene audio, pueden escribirlo. Señorita Yanina, ¿está por allí? Vamos a hacer de una vez los cuatro. Señor Mamani, ¿en qué consistiría la respuesta denominada mitigar? Señor Iván Burga, ya la PPT la pasé hace un rato, ya la vuelvo a pasar. ¿En qué consiste la estrategia de transferir? Y el señor Bonifacio Povis, ¿en qué consiste la estrategia de aceptar? Entonces repito, la señora Yanina, señorita Yanina, ¿en qué consistirá la estrategia de evitar? El señor Iván Burga, la de, ¿cuál es la segunda? En orden, mitigar. No, perdón, Mamani mitigar, Iván Burga transferir y Bonifacio Povis la de aceptar. Denme por lo menos una idea breve y sencilla. Vamos a ponernos están. Sí, ingeniero, buenas noches. Ajá. Le saluda mi hermano. Ah, dígame, señor Mamani. Sí, justo en lo que es la prevención, mitigación, dijo, ¿no? Me dijo para mí, ¿no? De Sí. riesgo. Sí, bueno, se trata de reducir los riesgos en caso de algún contratiempo, ¿no? Reducir los efectos, si lo quiere llevar a, o el Claro. impacto, en pocas palabras. Ajá, y que no perjudique Muy bien. el juicio, ¿verdad? Entonces, para ver quién escribió por aquí, la señorita Yanina dice que no me use la palabra evitar para explicarme el riesgo de evitar. Búsqueme sinónimos, por favor. Yo esta vez le voy a poner yo el sinónimo, pero la de evadir implica prevenir que el riesgo se produzca, eliminando la vulnerabilidad. El señor Iván Burga,
Transferir. Bueno, el señor Picón Espinosa, pueden escribir o pueden hablar, no importa. Profesor, transferir podría ser trasladar el impacto del riesgo hacia un tercero. Exactamente eso mismo es, señora, me lo felicito. Ahora, ¿qué es la estrategia de aceptar? Para quien quiera voluntariamente. Profesor, estar de acuerdo. No, está buscando un concepto de diccionario. Está más cerca. Admitir está un poquito más cerca, pero vean lo que estamos hablando y lo que se les explicó. Traten de usar un poquito más, una idea más clara respecto a, estamos hablando de aceptar riesgos dentro de lo que es el desarrollo de software. Podría ser identificarlo y registrarlo en un sistema de riesgo. No, la identificación es diferente. En este caso, cuando hablamos de aceptar el riesgo, es ser conscientes de que no podemos resolverlo realmente. No darnos, no complicarnos buscándole, como diría, las 5 patas al gato. Esperar a que pase y cuando pase ver cómo solucionamos las consecuencias. Pero sabiendo que es un riesgo que no podemos ni evitar, ni mitigar, ni transferir de ninguna manera. O sea, es un Profesor, riesgo. disculpe, ¿qué era mitigar? Disculpe. Mitigar es reducir las consecuencias del riesgo, reducir el impacto. Evadir es prevenir, eliminar la vulnerabilidad. Mitigar es reducir las consecuencias, reducir el impacto. Transferir es pasárselo a alguien que esté más capacitado para solucionar. Y aceptar es darnos cuenta de que no podemos aplicarle ninguna de las estrategias y simplemente esperar a que el riesgo se produzca para luego solucionar las consecuencias. Realmente ahí no estamos solucionando el riesgo, sino las consecuencias que él genera. Bueno, continuamos entonces. Y son 4 términos sumamente sencillos. Y vean lo que se quedaron para poder responder, muchachos. Tienen que estar un poquito más, ¿cómo se dice? Más pendientes de lo que se les está diciendo. Ustedes saben que a mí me gusta preguntarles. Entonces, cuando hablamos de la gestión de riesgo, en teoría, todas las personas involucradas en el proyecto deberían participar, al menos en lo que es la fase de identificación de los riesgos, aunque en la práctica esto resulta muy poco factible, ya que en la mayoría de los casos no contamos con dicha participación, por lo que la gestión de riesgos, esto, esto incluye, déjeme por aquí, hay alguien que está hablando, la cual incluye su identificación, la planificación de respuesta y el seguimiento de los riesgos, se limita por lo general solamente a las personas claves del sistema, entre los cuales podrían estar los que tenemos allí en pantalla: los desarrolladores, los clientes, los proveedores y los terceros, es decir, cualquier otra persona que pueda funcionar allí. Generalmente los riesgos se evalúan en base solamente a estos 2 elementos fundamentales: los desarrolladores y los clientes o usuarios, cuando estamos hablando en términos de sistemas de información. Entonces, todos deberíamos, para aquí está una imagen que puse de eso, todos deberíamos participar, y es algo que las metodologías ágiles buscan bastante frecuentemente fomentar.
Entonces, continuando con lo que estábamos hablando, ¿cuándo deberíamos nosotros hacer lo que es la gestión de riesgo? No es necesario realizar una reunión dedicada exclusivamente a lo que es el seguimiento y gestión de riesgos. En su lugar, dale una ella, no importa. En su lugar, es preferible que la evaluación de los riesgos forme parte de otras reuniones, como por ejemplo las de estado del equipo, estado del proyecto. Entonces, como pueden ver, es algo que debería ser paralelo con nuestras actividades normales del desarrollo. El siguiente elemento que deberíamos tomar en cuenta está vinculado con lo que es la revisión del desempeño del proyecto. En primer lugar, nosotros debemos revisar los diferentes reportes de desempeño que se hayan generado a lo largo del desarrollo de software. Esto nos va a permitir identificar las variaciones de tiempo, es decir, los retrasos, o de costos, es decir, sobreprecios, etcétera, que se puedan haber ocurrido durante dicho periodo. En base a esto, deberíamos investigar la causa raíz de dichas variaciones y determinar su relación con los riesgos asociados. Es decir, con aquellos que hemos predefinido de manera anticipada. Así como también, si quieres más ayuda, así como también con aquellos riesgos desconocidos que no fueron anticipados durante la planificación. Luego de esto, debemos hacer lo que es la revisión del desempeño técnico del producto de nuestro proyecto, es decir, del software. En el ámbito de informática, esto sería el número de errores identificados en la etapa de desarrollo o en la de pruebas, revisando además los niveles de incidencia que se encuentren por encima de la tolerancia prevista. Una vez que hemos verificado el desempeño de nuestro proyecto, también tendríamos que hacer un seguimiento a lo que serían los planes de respuesta y los riesgos residuales. La revisión de los riesgos en los cuales se establecieron planes de respuesta para evadirlos, mitigarlos o transferirlos es fundamental. Vean que en el caso de aceptar realmente no se establece ningún tipo de plan de respuesta al momento, sino que se busca solucionar en el momento que ya se produzca el problema. La verificación de si en efecto los planes de respuesta han sido efectivos para evitar las consecuencias del riesgo, así como también la evaluación de los riesgos residuales que puedan haber surgido de la implementación de los planes de respuesta. Fíjense que nosotros cuando estamos hablando de estos riesgos residuales, estamos hablando de riesgos indirectos o secundarios. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, hablando desde el punto de vista de unas instalaciones, de una edificación, de una empresa, nosotros podríamos tratar de evadir o mitigar los riesgos de incendio. Y para esto instalaríamos alarmas de humo y extintores en los sitios convenientes. Pero estas soluciones a su vez nos generan otros riesgos. Por ejemplo, que la alarma falle
o que el extintor presente problemas al momento en que sea necesario su utilización. Y esos son a lo que denominamos riesgos residuales. Fíjense que en la antigüedad muchos de los soldados de las diferentes grandes imperios, ellos utilizaban escudos para defenderse, pero ellos sabían que esto iba a reducir su riesgo de ser heridos, en este caso por flechas. Aunque era necesario también prevenir el riesgo residual de que el escudo fallara, de que se rompiera durante la lucha. Y para esto había que estar haciéndole un mantenimiento continuo después de cada batalla. Entonces allí podemos ver que desde un principio están presentes ese tipo de riesgos residuales. Por ejemplo, nosotros podemos definir algún tipo de medida que nos permita que nuestro sistema resulte más seguro eliminando alguna vulnerabilidad. Pero debemos estar pendientes que eso no se convierta en un riesgo de que, por ejemplo, el sistema pierda comunicación con elementos clave de sus procesos, que este podría ser un riesgo residual. Al igual que, por ejemplo, cuando hacemos alguna reparación del sistema, puede darse la situación de que al reparar un componente, otro elemento asociado se dañe, y eso sería también un riesgo residual. Vean que debemos hacer un buen seguimiento de los riesgos que no hayan podido ser tratados. Es decir, aquellos que no hayan podido aplicársele las diferentes estrategias que estamos planteando. En primer lugar, debemos verificar los factores desencadenadores de riesgo que hayan surgido durante el periodo que estamos evaluando. En segundo lugar, debemos confirmar que la activación de los planes de contingencia a dichos riesgos se haya producido de manera correcta. No es nada más diseñar el plan, sino asegurarnos de que se ejecute en el momento oportuno. En tercer lugar, hay que asegurarse de que los riesgos que fueron surgiendo han sido tratados efectivamente, inclusive cuando son transferidos a terceros. Es decir, el hecho de que yo no pude solucionar el riesgo y se lo pasé a otra instancia, a otro grupo de mis compañeros de trabajo para que lo solucionaran, no implica que yo me voy a desentender de eso, sino que debería complementar mi proceso llevando un seguimiento de que realmente esos compañeros, esa otra área a la cual yo le transferí el riesgo, haya podido solucionarlo efectivamente. Luego de aquí vendría la identificación de nuevos riesgos. Hay que verificar primeramente con los involucrados del equipo, los clientes, los terceros, los participantes, etcétera, si han identificado nuevos riesgos que hayan surgido durante la ejecución de los diversos procesos. Luego de esto, hay que ejecutar el proceso de evaluación y planeación de respuesta para los nuevos riesgos identificados, tal como se hizo en la parte de la planeación inicial, para así poder asegurarnos de tener una eficiente gestión de los mismos. Luego de aquí vendría lo que es la parte de la gestión de los cambios. Vean que del seguimiento de los riesgos pueden determinarse la necesidad de aplicar acciones que impliquen cambios, bien sea en el alcance, en el cronograma, en el presupuesto y en cualquier otra variable del proyecto. Estos cambios
deben procesarse siempre por medio de una solicitud correspondiente, siguiendo el procedimiento de control de cambios que se ha establecido para el proyecto. No es simplemente que surgió un cambio y lo implementamos y ya, sino que debemos evaluarlo cuidadosamente antes. Recuerden que la mayoría de los elementos que conforman un proyecto están vinculados de una u otra forma entre sí. Y por lo tanto, si yo establezco un cambio en alguno de ellos, pueden verse afectados los demás. Además de esto, es necesario tener reservas de contingencia que sean adecuadas a los riesgos que podríamos necesitar afrontar, las cuales deben ser actualizadas o modificadas a medida que vayamos avanzando en nuestro proyecto, para así adecuarla a los riesgos que no se vayan a tratar, incluyendo, por ejemplo, la eliminación del riesgo y la consecuente eliminación también de la reserva que se había asignado para él, así como también el incremento o disminución de la reserva según el cambio en la probabilidad o en el impacto del riesgo. La mejor recomendación que podemos dar a este respecto es que para mantener un proyecto libre de riesgo o por lo menos minimizar los riesgos durante toda su ejecución, debemos mantener una comunicación constante con los involucrados, quienes son las personas que realmente van a ser capaces de identificar los riesgos y de hacer su seguimiento permanente con respecto a los compromisos que ya se han establecido, a los planes de respuesta y a los planes de contingencia implementados para reducir la probabilidad e impacto de los riesgos del proyecto. De allí podemos decir que maximizar la comunicación permite minimizar los riesgos entonces. Ahora bien, hasta el momento nosotros hemos hablado de ciertas respuestas a los riesgos, específicamente a los riesgos de tipo amenaza, las cuales están basadas en el PMBOK antes de la versión 6. Las cuales, como ya vieron, son evadir, mitigar, transferir y aceptar. Muchos proyectos se centran en gestionar solamente los riesgos negativos, que serían los que tenemos allí en pantalla, ignorando las oportunidades, o directamente utilizan la estrategia de aceptación de riesgo como respuesta a cualquier oportunidad que se presente. Sin embargo, existen ciertas estrategias de respuesta a riesgos positivos, aquellas cuyo objetivo va a ser el aumentar la probabilidad de que ocurra dicho evento. Serían sumamente esenciales, donde las principales respuestas a riesgos de tipo positivo serían las siguientes. Oigan, porque después les voy a preguntar. En primer lugar, debemos explotar las oportunidades. Este tipo de respuesta al riesgo asegura de que la oportunidad se produzca. Es decir, nosotros somos los que estamos estamos forzando a que esa oportunidad se dé.
No se trata de aprovecharla, se trata de asegurarnos de que ella vaya a materializarse. Explotar vendría a ser lo contrario de evitar. Un ejemplo de explotar una oportunidad sería cambiar la fecha de un paquete de trabajo para que coincida con una donde el recurso más experimentado esté disponible para trabajar en el proyecto. Es decir, adecuar las fechas a lo que serían los eventos positivos que podrían darse, para así maximizar las ventajas para nuestro proyecto. Entonces, repito, cuando hablamos de explotar la oportunidad, estamos hablando de buscar una manera de obligar, de forzar a que la oportunidad se produzca. En segundo lugar, tendríamos la estrategia de respuesta de compartir oportunidades. Esta se utiliza específicamente en situaciones donde no somos capaces de aprovechar la oportunidad con nuestros propios recursos y por ello nos asociamos con otra persona, compañía o área que esté mejor capacitada para así aprovechar las sinergias y capturar las oportunidades del mercado. Por ejemplo, una unión transitoria entre empresas en la que se asocian para presentarse conjuntamente a un concurso público, donde cada una de las dos empresas que se están asociando cumple de manera parcial con los requerimientos, pero juntas los cumplen de manera total y excelente. Eso sería una forma de compartir una oportunidad. Pregunto, de las 4 que hablamos para riesgos negativos, para amenazas, ¿cuál sería la que estaría relacionada con esta? ¿Cuál sería la que más se asemeje a la estrategia de compartir entre las 4 que teníamos antes? ¿Sería transferir? Transferir, efectivamente, muy bien. Continuamos entonces. La siguiente respuesta al riesgo sería la de mejorar. Esta estrategia nos permite aumentar la probabilidad o el impacto de una oportunidad. Se puede decir que es la opuesta a lo que es mitigar. Es decir, en mitigar buscamos minimizar el efecto de esa amenaza. En mejorar tratamos de maximizar sus beneficios. Un ejemplo de esto sería la aplicación cuando adelantamos la adquisición de algún recurso para nuestro proyecto con la finalidad de lograr un precio más bajo. En esta manera estaríamos aprovechando la oportunidad. Vean que cuando hablamos de explotar, esta se vincula más con obligar a ciertos elementos internos a mejorar nuestras oportunidades. Y cuando hablamos de mejorar, estamos haciendo referencia más directamente a elementos externos. La estrategia de respuesta para oportunidades de tipo aceptar es común para ambos tipos de riesgo, tanto el positivo como el negativo, y se utiliza cuando el costo de la respuesta es alto y hay pocas probabilidades de que el evento ocurra. Esta estrategia no toma ninguna medida para aprovechar la oportunidad, sino que simplemente en el momento que llega, como llegó, la aceptó y la aprovecha hasta donde puede, sin haberse preparado para ello. Es decir, la estrategia de aceptar siempre va a implicar una falta de preparación. Ahora bien, cuando pasamos después del PMBOK versión 6, fíjense que aparece un nuevo elemento, que sería el de escalar.
que es válido tanto para lo que son los riesgos negativos o amenazas como para los de tipo positivo. ¿En qué consiste esta estrategia? Mira, en primer lugar, a partir de la PMBOK versión 6, se añade la estrategia que estamos nombrando, la de escalar, tanto para amenazas como para oportunidades, la cual establece que escalar la respuesta de un riesgo se realiza cuando el equipo de proyecto o el patrocinador concluyen que está fuera del alcance del proyecto. Es decir, que no tenemos ninguna manera de internamente transferir dicho riesgo, evitarlo, mitigarlo, aceptarlo, etc. También puede ocurrir cuando el riesgo esté al alcance del proyecto, pero la decisión de tomar la respuesta esté más allá de lo que es el líder del proyecto. En este caso es escalado al ente superior. Vean que cuando estamos hablando de escalar es como un tipo de transferencia, pero no es a la persona que tenemos al lado, sino es a la persona que está por encima de nosotros. Fíjense que aquí, ay, se me fue. En este caso, cuando vamos a escalar un riesgo o una amenaza, ya no es pasarlo del equipo 1 al equipo 2 o de la persona C a la persona A. En este caso es sacarlo del proyecto, encargarlo a la persona que esté por encima de nosotros, a que la misma empresa busque otra solución porque a nosotros no nos corresponde. Cuando hablamos de escalar una amenaza, se utiliza cuando el líder del proyecto no tiene la autoridad, el conocimiento o los recursos necesarios para gestionar dicho riesgo. En este caso, la decisión sobre la respuesta al riesgo identificado se va a trasladar a un nivel jerárquico superior. Y con esto, digamos que nos curaríamos en salud de ese tipo de problemas. En cambio, cuando hablamos de escalar una oportunidad, esta estrategia se va a usar cuando no podemos gestionar la oportunidad. Igualmente por carecer de la autoridad, del conocimiento para aprovechar la misma. En este caso, se escala el evento nuevamente a un nivel jerárquico superior. Y si ellos deciden gestionar dicho riesgo, serían los responsables al respecto, ya no nosotros. Finalmente, aquí tenemos como un pequeño resumen acerca de los riesgos positivos y los riesgos negativos. Vamos a pedir a un par de voluntarios, uno que lea la parte positiva y uno que lea la parte negativa, para cerrar esta primera sección. Algunas preguntas y nos vamos a 5 minuticos de descanso. Pero necesito que alguien lea antes, dos personas lean estas dos informaciones. Riesgos negativos. Para los riesgos de prioridad e impacto altos, las estrategias de respuesta más adecuadas son evitar y mitigar. Si el riesgo negativo es crítico, utiliza la estrategia de evitar. Para disminuir el impacto de un riesgo, utiliza la estrategia de mitigar. Para los riesgos de prioridad e impacto bajo, las respuestas más adecuadas son transferir y aceptar. Si la gestión del riesgo está más allá de tu capacidad, utiliza la estrategia de escalar para que la alta dirección pueda gestionar la respuesta al riesgo. Entonces fíjense que ahí tenemos resumido lo que hemos planteado e incluso tenemos una idea de cuándo aplicar cada una de las estrategias. Cuando es crítico debemos procurar evitarlo. Y cuando es crítico y de alta prioridad e impacto.
Si no es crítico, lo mitigamos. Cuando es de baja prioridad e impacto, lo transferimos. Y cuando es de muy baja prioridad, muy bajo impacto, lo aceptamos. Entonces, nos faltaría la segunda parte. ¿Alguien, por favor? ¿Otro voluntario? Riesgos positivos. Las, res- las respuestas más adecuadas para las oportunidades que no sean críticas o de escaso interés son mejorar o aceptar. Mejorar es la respuesta más adecuada para aprovechar una oportunidad. Si la oportunidad es poco probable o su implantación resulta muy costosa, no hagas nada. Para asegurarte de que ocurra una oportunidad, utiliza las estrategias de explotar. Si se presenta una oportunidad y no puedes aprovechar por tu cuenta, plantéate la opción de compartir. Muy bien, gracias. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esta primera mitad del tema 4? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta al respecto? ¿Todo quedó claro? ¿Entendieron todo lo que se quiso explicar? Sí, profesor, está claro. Bueno, entonces vamos a cerrar esta diapositiva. 5 minutos de descanso, paso la lista y continuamos.